Bienvenidos a nuestro programa Periodismo para Dummies. Soy Juan Sebastián Esmeral. Y quien les habla, Laura Juliana Mendoza Oliveros. Somos estudiantes de periodismo de la Universidad del Rosario. El día de hoy tenemos una agenda dividida en 3 puntos, en donde daremos respuesta a 3 cuestiones, las cuales son: ¿qué es periodismo?, ¿qué implica el periodismo? Y su transformación en los últimos 20 años. Antes de desglosar nuestra agenda, Juan, para ti, ¿qué es el periodismo? Creo que el periodismo es aquel que se encarga de informar a la sociedad, que siempre está, pero la gente no lo nota. Siento que es algo que no comprendemos, pero a la vez sabemos qué es. Ok, perfecto. Para iniciar, pienso lo mismo. Como que muchos hablan del periodismo, de sus significados, pero en el día de hoy nosotros trabajaremos a partir de 4 autores y sus conceptos complementados con profesionales académicos y en ejercicio del periodismo. Para comenzar, hablaremos del padre de la literatura colombiana, Gabriel García Márquez, quien antes de ser escritor fue periodista. Nos da un ideal del periodismo, algo romantizado, aquello que como periodistas deberíamos llegar a ser, donde nos deja el ideal de un trabajo empírico, donde se debe entregar el todo por este oficio tan incomprendido. Ahora les presentaremos a un académico del periodismo, pero ¿por qué es considerado como tal? Pues Traquina define el periodismo como una construcción social que posee una relativa autonomía, producto de que éste está condicionado pero a su vez tiene poder. Adicionalmente, es un conjunto de diferentes agentes sociales, historias de vida, triunfos y tragedias, además de ser una actividad intelectual y un campo de fuerzas. Y por último, tenemos a Medici, aquel que nos enseña el periodismo como una ciencia con el fin de volver el periodismo como una fuente de conocimiento. Para complementar estas ideas, utilizaremos entrevistas realizadas a periodistas en ejercicio y académicos. El tema de periodistas en ejercicio son aquellos que trabajan en medios. Aquí evidenciamos el concepto de Sellier, aquel que une el periodismo como una comunidad, uniendo el ideal de Gabriel García Márquez con la definición académica de Traquina, donde crea 2 comunidades, los académicos por un lado y los periodistas en otro. Los periodistas en ejercicio con el fin de generar etiquetas para la labor que debe desempeñar cada uno. Continuando con esto, vamos a utilizar la entrevista de Gerardo Ortiz, un comunicador social de la Universidad Sergio Arboleda que se desempeña como cronista en la revista Semana en la sección de política. Él define el periodismo como un ideal, al igual que García Márquez, pero este ideal tiene un contraste a cómo se desarrolla, pues menciona factores como los de Traquina, que se basan en lo social, en el poder, en la libertad. Al contrario que la profesora María José González, periodista y abogada de la Universidad del Rosario. Ella nos da su definición en base a lo académico, donde nos menciona que el periodismo se entrega a la sociedad. Ella lo menciona desde su especialidad, el ámbito político. La construcción se basa en la que Traquina nos da. Con esto podemos decir que el periodismo es un conjunto de ideales, de construcciones que abarcan todos los ámbitos sociales, una ciencia no abordada que tiene como fin entregarse a la sociedad de la manera más pura. Cuéntame, Sebas, ¿para ti qué es ser periodista? Bueno, conociendo ya un poco más a qué vamos al periodismo, siento que el periodista es aquel que transmite lo que la sociedad no sabe y necesita saber. Aquel que transmite todo lo que está pasando en nuestra historia para entender por qué estamos aquí y a dónde vamos. Bueno, ahora vamos a pasar a un tema muy importante y es el ¿qué implica ser periodista? Para esto tenemos un invitado muy especial. Acompaña Luis Fernando García Núñez, quien es periodista, docente y editor colombiano. Ha sido profesor en la Universidad Nacional, Los Andes, Javeriana, El Rosario y el Externado. Hoy nos va a hablar sobre la importancia y el significado que tiene el periodismo en la sociedad actual. Buenas tardes, Luis Fernando. Le agradezco por atender mi invitación. Buenas tardes, Laura, y con mucho gusto. Para usted, ¿qué implica el ser periodista? Para mí, ser periodista implica ser una especie de vocero de la sociedad. Es un vocero sin voz de la sociedad. No es la voz mía la que se va a oír, sino la voz de los protagonistas de la historia. Entonces, yo soy un vocero de la sociedad en el sentido de que transmito las inquietudes de la sociedad y las inquietudes de la sociedad frente al poder. No del poder frente a la sociedad, sino de la sociedad frente al poder. Yo cuestiono al poder desde la perspectiva del ciudadano normal, del
ciudadano común y corriente, no del poderoso. Yo no soy, el periodista debe ser eso. El periodista es un vocero de esa opinión pública que está en todas partes y que necesita, y con toda seguridad de nosotros, para reconocer su condición de ciudadanos y su condición de sociedad. Si la soberanía de un país está centrada en la libertad de expresión, un país que no tiene libertad de expresión y que no respeta esa libertad de expresión no es un país soberano. Sí, hoy la soberanía ha cambiado, ya la soberanía son no solamente el respeto de los límites de un Estado, sino también el respeto de la ciudadanía que lo conforma, de la nación, de la que está allá adentro, que es la que de alguna manera sigue los principios de esa nacionalidad. ¿Sí? Un colombiano no deja de ser colombiano cuando va a Estados Unidos, ni deja de ser colombiano cuando está en Europa o cuando está en Venezuela o en Argentina. Sigue siendo colombiano y allá está ese colombiano siendo un vocero de nosotros, de los colombianos que estamos aquí. Entonces, ser periodista es eso, es ser el oidor, la voz de los que no tienen voz. Eso es esencialmente. La voz de los no poderosos es el periodismo, es ser periodista. Muchas gracias, Luis Fernando. Siguiendo en esta línea de las entrevistas, tenemos que el ser periodista implica estar al servicio de la comunidad, el ser el interlocutor, ser la voz de aquellos que no la tienen. El periodista juega un papel muy importante en una sociedad democrática. De ahí podemos ejercer poder. El ser periodista implica responsabilidades por el impacto e influencia que tenemos en otras personas. Ser un artista, como lo menciona García Márquez, tener interacción con la sociedad, como lo plantea Traquina, y estar a la labor de la ciencia, como lo dice Medici. Para cerrar con nuestra sección de hoy, acerca de lo que es el periodismo, de lo que implica, también es importante hablar del periodismo y sus avances, el cual, a medida que pasa el tiempo, en especial en los últimos 20 años, el mayor avance que ha tenido ha sido el periodismo digital, en especial con las redes sociales. A medida que avanza la sociedad, el periodismo va ligado con ella. Los avances tecnológicos y la necesidad de consumir información de manera inmediata han llevado a un periodismo de consumo. Pero no todo puede ser bueno. Esto ha generado que mucha información circule sin control, las fake news, entre otras. El periodismo nunca acabará, siempre está en constante evolución, es como un niño que siempre está aprendiendo y creciendo. Hasta aquí el periodismo para Dummies, muchas gracias.